río o de las aves. Entonces, toda esa inspiración, esos cuentos, esos mitos alimentan a una persona para poder expresar muchas obras, ¿no? Mi abuelo era padrastro de mi papá, no era su padre, Ajá. porque falleció su papá de mi papá. Entonces, con él aprendí y en las ferias dominicales yo iba bonito con el burro, cuidando el burro, a la vez cuidando la cerámica, las ollas, pero había un momento en que mi abuelo se emborrachaba, ¿no? Ajá. Y entonces yo tenía que, al retorno tenía que traer el burro y a mi abuelo. Visité el museo más grande de la cerámica del mundo. Es el quinto más grande de la cerámica. Ajá. El Museo Ariana de Ginebra. Imagínate que en Ginebra busqué una pieza peruana y no encontré. Sí, Son pues. 80.000 piezas que hay ahí y no hay una cerámica contemporánea peruana. Yo le dije, una cerámica peruana tiene que estar aquí. Hoy estamos aquí con Gedeón Fernández. Gedeón, gracias por estar con nosotros para el programa. Es un honor tener a un amauta de la artesanía aquí en Miradas. ¿Cómo estás, Gedeón? Muy buenos días, Fátima. Sí, con mucha alegría y, bueno, poder compartir alguna experiencia con usted y el canal, ¿no? El programa, ¿no? Gedeón, Sí. tú eres un maestro de la artesanía, la cerámica es parte de tu vida, pero ¿cómo así empieza? ¿Empieza en casa cuando eras pequeño, en ese Ayacucho que te vio nacer? Sí, la cerámica nació cuando yo tenía entre los 7 años, más o menos. Eh, yo vivía en una comunidad que se llama Moya, el distrito de Quinoa, y ahí mi abuelito hacía lo que es los utensilios de cerámica, ¿no? Las ollas, los platos. Yo era partícipe de esa tarea de mi abuelo, ¿no? Yo me escapaba de mi casa y veía que mi abuelo hacía en su casa, pero entre los muelles, adentro de su jardín, ¿no? Y entonces participaba en todos los procesos, empezaba el lunes, llegaba el día viernes, quemaba el sábado y el domingo en la mañana alistábamos la carga para llevar a un distrito cercano, ¿no? Que es Huamanguilla o Quinoa. Íbamos, lógicamente, llevando con nuestro transporte, que es el burrito, aquella vez, ¿no? Es interesante recordar esa historia, ¿no? Claro, Sí, así porque uno empezó. aprende, pues, no de la familia, es lo que se hereda, la tradición, que no hay que perderla. Claro, y entonces esa experiencia lo tengo presente porque mi abuelo era padrastro de mi papá, no era su padre, Ajá. porque falleció su papá de mi papá. Entonces con él aprendí y en las ferias dominicales yo iba bonito con el burro, cuidando el burro, a la vez cuidando la cerámica, las ollas, pero había un momento en que mi abuelo se emborrachaba, ¿no? Ajá. Y entonces yo tenía que, al retorno tenía que traer el burro y a mi abuelo. Al abuelo cargado en el burro. Sí, en muchos casos, no en todos los casos, sí. Pero ya con las ventas, con Claro que sí, cuidando la venta, sí. Sí, se subía a la olla para poner sus ollas que eran fuertes, que Ajá. eran bien buenas. Era interesante la experiencia. Y ese mi burro abuelo. bueno, ¿no? Que los Claro, acompañaba ahí sí, en el sí. camino. Ahora, tú vienes muy pequeño primero a Lima cuando tenías como 2 años y luego regresas a Ayacucho. Claro, mi padre me trajo a los, no me acuerdo, claro, 2 Claro, añitos. estaba chiquitito. Y volvimos a Ayacucho entre los 5 años más o Ajá. menos. Y ya ahí me quedo hasta terminar la secundaria, ¿no? Ahora, tú has podido dedicarte a cualquier cosa. Sin embargo, tuviste esta decisión de ser ceramista y es algo tan importante porque es decidir conservar la tradición del Perú y mantener algo tan puro que tenemos, por ejemplo, en el caso de la cerámica. ¿Cómo así fue esto de quedarte haciendo cerámica y que te agradecemos todos los peruanos que lo hayas hecho? Lógico, tener una identidad es muy importante, ¿no? El caso mío, por ejemplo, es muy fuerte. Ayacucho, Quinoa, mi comunidad, ¿no? Entonces, eso te da una fuerza muy interesante para continuar con la tradición, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo vi a mi abuelo vender su cerámica y hacer las ollas, los platos, ya no me quedo ahí, sino yo veía, por ejemplo, volar las águilas en mi pueblo, en la comunidad, los venados. Entonces, como construir, por ejemplo, una águila con las arcillas que quedaban.
O ver un helicóptero volando por nuestra zona, por el aire, entonces como que ahí ya empecé a hacer los ejercicios de hacer la cerámica, ¿no? Que me Ajá. daba mucha inspiración. Y Yo, hay una historia ahí muy graciosa, ¿no? Porque cuando tú comienzas a hacer pelícanos, la gente decía, ¿qué hace un ayacuchano haciendo pelícanos? Y tu hijo salía a defenderte, ¿no? ¿Qué lógicamente, decía? ¿Qué decía? mi papá vivió un tiempo acá en el Callao y Ajá. cuando llevaba yo lo seguía a mi mamá cuando llevaba el almuerzo de mi papá, entonces mientras almorzaban yo me iba al mar un poco a inspirarme y veía los pelícanos, los pescaditos que se comían. Bueno, era interesante, ¿no? Entonces tú regresas a Ayacucho y de ahí ya vienes para Lima. ¿Y en Sí, qué momento es que vives en el Callao? ¿Cuando tenías qué edad? de uso de razón, 4 años, 5 años. Ahí es lo que me doy cuenta que yo estuve en el Callao, en la Hacienda San Agustín, ¿no? Que ahora es el aeropuerto. Ahora que es el nuevo aeropuerto, ¿no? Ajá. Sí, sí, quedó ya historia, ¿no? Entonces, bueno, por eso tengo la memoria de que he vivido en la Hacienda San Agustín, en el Callao. Y sí, iba al Callao siempre a la punta, muy niño le seguía a mi mamá, a mi papá, porque me gustaba, bueno, ver las pelotas, ver los uniformes, todo eso, ¿no? Claro, todo siempre ha sido inspiración para ti. Ahora, en el tema de la cerámica, ¿hay una cerámica especial que tiene que ver con el lugar? Sí, de quinoa, que son los músicos, ¿no? Es lo que dio un salto muy importante, porque los músicos, por ejemplo, nace de una fiesta de la Virgen de Cochalcas, que es en septiembre, casi 7 días, 8 días de Ajá. fiesta en quinoa. Entonces, el fervor religioso a la Virgen de Cochalcas hace que convoque a mucha gente a hacer esa gran fiesta. Y en cada fiesta hay cargullos, hay mayordomos, hay alferados de todos los índoles. Entonces vas a ver en la fiesta casi 10 a 8 personas que hacen esa fiesta y todos tienen su orquesta, su banda. ¿Qué es lo que a ti te inspiró a hacer los famosos músicos que tienes? Exacto. Ahora, yo me refería un poco también a la arcilla como material. ¿Cambia de donde la sacas? Por ejemplo, la arcilla de Moya o la arcilla que está en Quinoa o lo que consigues aquí en Lima. Sí, sí, ¿Sí? es muy diferente, sí. ¿Por qué? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, donde yo procedo, donde es mi comunidad, por ejemplo, se encuentra el material, la arcilla de Moya. ¿Ya? Está la pintura negra, el marrón, el que está dentro de las casacas del músico, por ejemplo. Y el ocre, que también es de Moya. El blanco ya está en quinoa, en las alturas, ¿no? Entonces, así los colores son de la zona. Y entonces, la arcilla de quinoa, por ejemplo, de lo que es de Tanternillo, tiene una particularidad especial, es muy plástica. Se tiene que agregar bastante sílice o bastante componente que le puede un poquito quitar esa plasticidad, ¿no? Porque si no se revienta en el horno. Y lo que es de Moya tiene otro, porque es bueno para el bruñido, sobre todo los bruñidos. Y lo de Lima ya es distinto. Cuando yo vine a Lima se nos presentó varios problemas. Uno, que la pieza no puede más de medio metro, ¿no? Entonces, y además se cae. Claro, la humedad que hay acá. Sí, bueno, cuando yo inicié este proyecto del músico, lo que hablábamos que hiciéramos con el arquitecto Luna, se me cayó casi dos músicos, no se podía. Entonces yo tenía que ir a Ayacucho, mezclarlo con Lima, y con la arcilla de Lima de Matucana y un poco de chamota, y construir un músico de ese tamaño Para real. que resista. Para que se resista y pueda trasladarse también al horno. Y eso fue aprendizaje haciendo. Sí, perdiendo, invirtiendo. Es un proceso un poquito largo, pero valió la pena, ¿no? Ahora, tú me contabas esta linda historia de tu abuelo, que lo acompañabas a vender la cerámica que él hacía, pero él hacía cerámica utilitaria. Lógico. ¿Cómo así empiezas a hacer cerámica inspirándote en la tradición de tu historia, de la zona, de Ayacucho? ¿En qué momento? Ya fue en la escuela, y es que en la escuela había un curso que se llama Formación Laboral y Educación por el Arte, antes. Y entonces ahí había una tarea de hacer en las escuelas y después en el colegio también. Como te dije, ver tanta naturaleza, por ejemplo el águila, y es una cosa muy distinta. El venado o el helicóptero y otras inspiraciones vistas desde tu comunidad, ¿no?
eso me llevó a un poco inspirarme. También los cuentos, los mitos, porque mi pueblo es así, una comunidad así como esta colita, Ajá. río por acá, río por ahí, y supuestamente en el lado derecho es un peñasco muy grande donde habitan supuestamente, ¿no?, Ajá. las sirenas. No, entonces eso también nos da una idea de que acá hay unas sirenas. De verdad que sí se escucha algunas bullas, cantos, pero que yo creo que veo más son truenos del río o de las aves. Entonces toda esa inspiración, esos cuentos, esos mitos alimentan a una persona para poder expresar muchas obras, ¿no? ¿Y al lado izquierdo qué hay? A ¿Acá están ver, las sirenas? al lado izquierdo era un río menos donde iba yo a lavar mis ropas antes porque no había mucha agua, entonces bajábamos a lavar, a bañarnos, algo así, ¿no? Entonces eso era la diferencia. El otro era más fuerte, más grande y totalmente bien profundo. Entonces era difícil de entrar ahí ese río y daba un poquito de temor cuando era niño, ¿no? Entonces habían pozas muy grandes donde supuestamente existían las sirenas. ¿Nunca Eso es lo viste que... una? No, nunca, no Pero pude. tu niño quiere ver algún día una sirena, seguro, ¿no? Claro. Y la tradición de las sirenas fue así, ¿no? Cuando uno va, encuentra una poza grande, a los costados hay unos árboles y los músicos llevaban su bandolina, su guitarra, su charango y lo colgaban ahí una semana. Y supuestamente la sirena salía y él lo que hacía era afinarla y eso se lo llevaban y tenían unos sonidos muy especiales. Esa es la tradición. Y se mantiene hasta ahora. Se mantiene, sí. Los músicos dejan en estos árboles sus instrumentos para que las sirenas vayan afinando. Aunque ya no. Ya no se hace eso. Tal vez en otras comunidades, pero eso es lo que se dice en la tradición. Todas estas veces que tú llegas a Lima, las dos primeras, es porque la familia te trae, pero finalmente tú decides asentarte ya acá en la capital. ¿Qué fue ya para ti lo más complejo, lo más difícil de llegar aquí? Es el terrorismo, ¿no? La lucha, bueno. Entonces, por esto tan duro que se vivía del terrorismo, decides venir a Lima. Sí, sí. Y en Lima no llegas al Callao. No llego al Callao. Ajá. Llego a Tebitarte. A Tebitarte. Sí, a Tebitarte, porque ahí vivía ya mi hermana, mi hermana mayor. Lógico, tenía mis tías allá en el Callao, pero no pude llegar ya porque más me asenté allá, en Ate. Claro, y justamente, así como decían, ¿cómo es posible que haga un pelícano? Porque es del Callao. La pregunta era, ¿por qué hace alcuraca de Puruchuco? Miren esta belleza de artesanía y vamos a contarles un poco. Los que viven por la zona de Ate, de La Molina, saben que en Puruchuco tenemos un centro ceremonial impresionante y que aquí está el curaca representado y que justamente Puruchuco significa ¿qué? Cuéntanos tu, Gedio. Puruchuco era prácticamente como decir el alcalde de una comunidad. Entonces la autoridad de esa época es lo que tenía este atuendo que es hecho a base de plumas, y también de algunas lanas nativas. Muy interesante porque es lo que han reconocido los arqueólogos y ha sido encontrado por ahí cerca. Y finalmente... Y ese tocado es el Puruchuco. Es el Puruchuco. Que ustedes pueden ir ahora al museo y van a ver un Puruchuco en el museo de sitio que tienen, que es impresionante. Y a este personaje se le llamaba el curaca, el jefe, ¿no? Y tenía todo este atuendo. Claro, pero además lo que me gusta de ti es que siempre investigas, ¿no? Porque el detalle de cada obra, de cada artesanía que tú haces es muy minuciosa y se basa en la investigación que vas realizando. Claro, lógico, sí. Para hacer este personaje se ha hecho bastantes estudios, coordinando con el Ministerio de Cultura, lógicamente, de ver, por ejemplo, cómo es el atuendo. Este atuendo así está exponiéndose ahí en el museo. Y bueno, todas las características, asimilando un poco para que salga algo intacto, ¿no? Entonces, y ahora estamos un poco ya innovando ya con otra artesana, incluyéndole algunas joyeras, Silvia, algunos... El brazalete, los aretes, sí. las narigueras. Ahora, otro tema que a mí me encanta es que tú tienes 3 hijos. Sí. Y además, el primero
Ese capo. Es administrador, pero sigue la tradición, Exacto, William. ¿no? William, sí. De la cerámica. Sí. Pero luego, tu segundo Cusi es decoradora. Decoradora, sí. Y ella utiliza esas cerámicas para decorar. Y el último, que es tecnológico. Ah, claro, estudió videojuegos. ¿Cómo se llama él? Joan. Escúcheme, Joan, un joven maravilloso, está haciendo un videojuego sobre Purunchuco. O sea, qué lindo tener esa tradición con toda la tecnología y con todas las vocaciones Sí. dentro de tu familia. Exacto, sí. Queremos sumar, sí. ¿Y tu hijo William también es un gran ceramista como tú? ¿Qué dice el padre? Lógico, Sí, dice, sí, orgulloso. mucho mejor. ¿Ah, sí? Antes, bueno, yo cuando era niño, yo era el fuerte, ¿no? Era, imagínate, a los tantos años, hacer un nacimiento, por ejemplo, para la municipalidad de Miraflores, Ayacucho en Miraflores, se llamaba el nacimiento, ¿no? Entonces ahí Willy tenía pues 4 o 5 años, imagínate. ¿Y es verdad que él paraba debajo de la mesa haciendo lo mismo que tú? Sí, los músicos chicos hacía él ahí. ¿Tú estabas trabajando en tu mesa? Y él estaba abajo. ¿En serio? Sí. Esa es la tradición, pues, Sí. el patrimonio, lo que se hereda del pater. Y entonces ahora Willy es el soporte del desarrollo del... O sea que yo tengo 50 años más de acá que pueda ser, el tema intergeneracional está garantizado, ¿no? En caso mío, ¿no? En caso de la tradición familiar. Y eso es lo más importante para mí porque si no se pierde la tradición, ¿no? Eso es importante, Sí, ¿no? eso, Dar, sí. dar el conocimiento y no quedarse con él. Y que le guste también, ¿no? A pesar de que haya estudiado una carrera profesional, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bueno, está asegurada entonces Sí, la artesanía sí. en la familia Fernández. Hacemos una pausa, regresamos con la mirada de Gedeón Fernández. Ya volvemos. Esta es la mirada de Gedeón Fernández. Gedeón, y estábamos hablando también sobre la importancia que tiene para ti que William continúe con toda esta tradición y que ahora es el soporte de las cosas que estás haciendo. Sí, sí es muy importante porque ya ahora con el tiempo las cosas van cambiando, las habilidades van bajando, las fuerzas también, como comprenderás. Y entonces necesitamos que alguien siga la tradición y en este caso Willy es uno de los hijos de los ceramistas que tal vez puede ser más importante en nivel de quinoa. Y cuando yo fui al encuentro de quinoa, que me invitaron lógicamente el alcalde, yo encuentro en el polo de los ceramistas nacionales e internacionales que estaban ahí, la cerámica de Willy. Y entonces me dice, papá, esa cerámica es mía, la han puesto al polo de este encuentro. Entonces yo le digo a la encargada del encuentro, mira, este es de Willy. Me dijo, está bien, qué bueno. Entonces, Pero hay que reconocer, pues siempre, sí, claro. Sí, ¿Y? sí, entonces ahí lo mando y me mandaron un polo para él. Sí, sí. Entonces quiere decir de que es uno de los hijos que va a ser, que soporte realmente, sí, es muy bueno. Bueno, quiero compartir una mirada contigo. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Hoy, Fátima, te saludo desde Ate, distrito en el que conocen al maestro Gedeón como el primer curaca. Y es que es así, el legado del maestro vive en cada una de las figuras expuestas en más de 40 años. Pero hoy me van a acompañar a conocer cómo es que el maestro, al lado de su familia, ha moldado su propio camino, un camino de cerámica. ¿Cómo es trabajar codo a codo con Gedeón? Divertido porque mientras vamos creando las piezas, vamos contando historias de los que quizás a él de niño le ha ocurrido, como le ha ocurrido con su abuelo, así, y vamos creando esa conexión, ¿no? Tú como hijo, ¿cómo lo ves a Gedeón siendo parte de la cultura de nuestro país? Yo creo que ahora mi padre va a estar, o ya está en los libros, digamos así. Es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica, ¿no? Es amauta de la artesanía peruana y sigue siendo aún conocido como el maestro de la innovación, porque hacer algo inmenso para algunos es imposible porque hay muchos detalles que cuidar.
Y es una inversión que mi padre se la arriesga. Y eso es lo que yo valoro de él, ¿no? ¿Qué le gusta hacer Gedeón para dispersarse un poco? Y te comento que es algo muy curioso. Cuando formaron la asociación, se tuvo un local que se llama Tawag. El principal, digamos, componente de ese local ha sido una loza deportiva. Tú ya te imaginarás cuál es. Hasta en el distrito de acá, en su área donde trabaja, le reconocen como él tiene que estar ahí en la cancha sí o sí porque él va a meter todos los goles que se propongan. El muchacho no solamente es un artista con las manos, sino con los pies Con los también. pies, ¿sí? ¿Qué sientes tú que es lo más importante que has aprendido de tu padre? Hay veces la soberbia gana, hay veces la envidia, el egoísmo o no tratar bien a la otra persona. Eso a nosotros no nos representa. Somos una gran familia de todos los paisanos que nos conocemos. Entonces, si hay algún motivo, ahí estamos, ¿no? Eso es lo que aprendí de mi padre. ¿Qué significa la cerámica en tu vida? Cuando se toca la arcilla, puedes, en mi opinión, en todo lo que yo creo, es que puedes con todo, ¿no? Y un ejemplo es que desde pequeño quise hacer un rostro humano y todo el tiempo, toda la práctica dije, lo voy a hacer y... Este gran artista, y tu padre nos está viendo, ¿qué le dirías? Muchas gracias por todas las enseñanzas, papá. Y de verdad espero que todo este legado continúe. Y tú sabes que va a continuar porque no se va a perder de la noche a la mañana, ¿no? Y que sigas disfrutando hacer la artesanía que tanto te gusta y que todo va a salir bien al fin y al cabo. Tu Willy ahí. Ah, Willy, sí. Que están trabajando este nacimiento que me comentabas, ¿no? Sí, claro, en la en una- plaza de Sí. Vitarte. Sí, ya se ha instalado, sí. Pero lo hemos trabajado con él y mi hermano y algunos ayudantes más. Es bien laborioso, ¿no? ¿Y cuántas piezas son? ¿De qué tamaño? De tamaño natural son 13 piezas. 13 piezas. Sí. Está la vicuña, la llama, después está el tutaiquiri, que es un estudio que se ha hecho con el Ministerio de Cultura, los músicos de esa vez, y los Reyes Magos son representantes de las 3 regiones del Perú, pero basándonos en la cultura Huari, que es el señor de Huari, basándonos en el Puruchuco, que es uno de los reyes, y otro personaje de la selva, que es el curaca de una comunidad selvática. Entonces, representan... Está todo el Perú ahí. todo el Perú ahí y toda la tradición, ¿no? Ahora, tú haces muchas exposiciones afuera y me imagino que llevar cada una de las piezas debe ser complejo. Has llevado tus nacimientos a muchos lugares. ¿Cómo es el trasladar una artesanía que es una pieza única, que no tiene valor? Hay empresas ahora especializadas de ello, ¿no? Sí, un ejemplo nada más que te estaba conversando es, por ejemplo, para trasladar esas 3 piezas de tamaño natural, la chaninca, el músico en línea... ¿Eso dónde lo llevaron? A Brasil, la Universidad se llama Minas Gerais, está casi al lado del Atlántico. Creo que se gastaron algo de $7,000 solamente en el envío, o sea, en el transporte de las piezas. Pero llegaron intactas. Llegaron intactas, recorrieron casi todas las regiones de Brasil y volvieron a mi taller. Y tú dices que lleguen bien, y llegaron Sí, bien. no, yo dije, y al abrir dije, de repente se abrió, no, igualita. Igualita. Sí, igualita, son unos magos los transportistas o los que embalan, ¿no? Ahora hay toda una especialidad. Y también sé que alguna vez te compraron un nacimiento completo. Nacimiento, expuse un nacimiento en la municipalidad de Miraflores, que era Ayacucho en Miraflores. Aquellos años estuve y era muy interesante porque después del terrorismo que yo vine, después de la exposición que hice en la Galería Forum, que era de los músicos... ¿Cuál es la primera? La primera exposición que haces es una colectiva, es decir, con otros maestros. Sí, la colectiva fue en el Museo de la Nación, con el grupo de
Tawak, Talleres de Ciudad Guaria y de Quino, porque éramos migrantes todos. Era la colectiva, pero la primera individual fue en la Galería Forum, que hace poquito cumplió 50 años de la galería y nos invitó. Entonces hice mi primera exposición individual en la Galería Forum Basket. Llevé 12 músicos de tamaño real a la galería. Ahora, la gente no se da cuenta de algo porque vivimos en estos tiempos modernos, pero hasta el tema del premio al maestro López Santay, no se quería considerar a la artesanía como un arte que podía estar en una galería de arte. Era como que los artesanos y la artesanía era más para los museos, ¿no? Para las ferias, pero las galerías, y de pronto se entiende, gracias a Dios, la importancia, y es así como ya podemos ver artesanía en todas las galerías. Y quiero compartir sobre ese tema otra mirada contigo. Vamos a verlo. Buenos días. Soy Graciela Segarra de Mulanovich, de Galería Forum, donde Gedeón Fernández hizo su primera muestra. Paso a contar una breve historia. En el año 1991 queríamos para el mes de diciembre hacer una muestra muy especial, muy importante y muy distinta. Y conocimos a Gedeón, que nos pareció maravillosa su obra, y le hablamos y nos llevó a ver lo que estaba haciendo. Nos presentó unos muñecos inmensos, que son unos músicos con sus instrumentos que tocaba cada uno, y nos encantó. Quedamos con él, lo hicimos y fue realmente una cosa esplendorosa y particular y muy linda. La galería nunca había expuesto, y creo que el Nimo nunca se había expuesto, cerámica de arte popular en una galería de arte. El Gedeón tuvo la gentileza de venir con todas sus cosas, encima trajo músicos. Entonces era una fiesta, música y chicha para tomar en vez de pisco sour o whisky. Nos divertimos mucho y hasta ahora se habla de ello. Tenemos fotos que siempre recordaremos. Increíble esta hermosa historia. Además, Graciela habla con tanto cariño de ti, de los músicos y del descubrimiento que fue para ella, ¿no? Y ahora celebrando este aniversario de Forum, creo que fue muy importante lo que pasó, el que estuvieras ahí presente. Sí, nunca un artista popular podía exponer en una galería de arte. Eso ha sido un salto muy importante para mí y para los artistas populares. Claro, ahí se abre una gran puerta. Y además tú llevaste músicos y chicha. Claro, sí. Había que revolucionar bien la cosa. Claro, sí. Y eso me sirvió también para un poquito, estando ya... Tú sabes que ser ceramista o artista no tiene que complementar tu vida, ¿no? Entonces, a veces ser un líder de una organización también fue componente de mi vida. Entonces, en el 2006, 2007, propuse una exposición colectiva, pero uniendo artistas académicos con artistas populares, que hagan un trabajo de igual a igual y se exponga ahí en la casona de la Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido una propuesta interesante, pero no se continuó. Pero veo que muchos han copiado y están haciendo toda esta situación. O sea que como que me siento como soy el puente de juntar entre el artista académico y el artista popular. Entonces esto me ha servido, por ejemplo, Forum en ese sentido, ¿no? Entonces doy como una especie de una experiencia de cómo se debe unir, hablando de la premiación de nuestro gran artista popular Joaquín López Santay. Dicho fue, yo visité su museo hace 2 semanas cuando fui a Ayacucho. Entonces me recordaba todo lo que me está diciendo Fátima. Es interesante la historia de toda esta expresión, ¿no? Que ha surgido en el arte peruano, ¿no? Porque además nuestros artesanos son el patrimonio cultural que tenemos. Y quiero compartir otra mirada contigo, ¿me permites? Vamos a verla. Hola, soy Estela Miranda Castillo y el maestro Gedeón Fernández realmente es un maestro muy importante, y porque realmente se pueden
observar esa resiliencia que él, como tantos otros artistas, pudieron tener para poder levantarse de sus momentos difíciles en épocas del terrorismo y luego venir a Lima y empezar de nuevo. ¿No? Él ya había dejado mucho en Ayacucho, incluso era docente, había realizado ya varias capacitaciones a otros artesanos, pero él al venir acá a Lima, cómo puede ir organizándose, animar a otros artistas también para continuar con estas obras y luego impresionarnos acá en Lima con aquellos músicos de tamaño natural, ¿no? Y realmente el maestro tiene una calidad en cada una de sus obras, ese modelado o ese moldeado en algunos casos, pero con ese pulido, con esa fineza que le da a cada una de sus obras, ese colorido. Un abrazo, maestro, y siempre que siga adelante. Gracias. Todo el reconocimiento y gracias. además del valor que hay que darle a nuestros artesanos, porque sin ustedes no tendríamos este orgullo nacional, y hablo de todos los artesanos. ¿Qué significa para ti la cerámica, el tocarla, el moldearla? ¿Cómo te inspiras cuando empiezas una obra de cero? Uno es que tengo que aprender una música que me gusta. Ajá. Un ¿Cuál? huayno ayacuchano, por ejemplo, Ya, podría ser ajá. puede ser de Diosdado, pueden ser de los sureños o pueden ser de Manuel Chaprado, me gusta. Pero Negra del empezar Alma. con la Sí, música. La música bajito y después un poquito subir y ahí un poco manipular la arcilla, porque la plasticidad, además se desestresa, ¿no? Desestresa cuando uno está estresado. Hay momentos en que me olvido hasta de almorzar, porque estoy bien concentrado en la cerámica, en la arcilla, todo, y avanzando con el trabajo, ¿no? La temperatura, la textura, el olor. Claro, los olores a veces son diferentes, a veces, un poco diferentes, la arcilla roja con la de... Bueno, solo un maestro puede darse Claro, cuenta. Sí, sí, huele exactamente, distinto. Claro, y para las obras de la escultura de tamaño natural es distinto, porque el macerado es un poco más fuerte, o sea que más tiempo, Ajá. para que haya esa plasticidad, esa dureza de la cerámica. Y por ejemplo, para hacer los rostros, no lo trabajan con un molde, lo van haciendo, lo van... Se hace primero un modelado. Un modelado. O sea, que se hace toda dependiendo de cuántas, por ejemplo, necesitas 3 personajes de ese mismo parecidos, rasgos, haces un molde y puedes hacerlo nuevamente. Haces para la María, o si hago un nacimiento, hago modelo un rostro de una mujer y se saca el molde. Y así puedo tener ya un molde que me puede apoyar en el otro proyecto, ¿no? Y del niño igual. Es un trabajo así minucioso. Vamos a hacer una pausa Sí. y regresamos con esta hermosa mirada de Gedeón Fernández. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Gedeón Fernández y estamos en el corte hablando sobre cómo es esto que puede reconocer el olor de las arcillas. Y me decías que es como la chicha. Claro, es la maceración, o sea, que se deja, por ejemplo, mi abuelo lo dejaba en una maceta bien grande, Ya. debajo de tierra, y esa arcilla, por ejemplo, tiene un olor, pero impresionante, ¿no? Pero la calidad, o sea, la calidad de la pasta es muy, muy buena, para el bruñido sobre todo. ¿Qué es? Que es ¿Cuándo? cuando tú pasas con una piedrita y sale el brillo natural. Y ahí encima decoras y ahí entra el horno. Ese se llama el bruñido, la técnica del bruñido. Y esa técnica mi abuelo me lo ha enseñado. Y aprendí de ellos esa técnica, ¿no? Entonces, cada vez que se hace una buena maceración, está garantizado la calidad del trabajo en bruñido. Claro, es desde el inicio del proceso. Claro, exacto. Ahora, y Dana es la nieta, que tiene 3 años, la hija de Willy, que también agarra la arcilla y está haciendo sus pequeñas obras. Sí, agarra, ensucia las cosas, pinta como pueda, tiene un mandil de trabajo.
Entonces saldrá la nueva generación. ¿Y tú qué sientes cuando la ves a ella? Yo me río, a veces ella viene y se abraza, me dice, papito, bueno, en muchos casos, cuando está bien. Tiene su carácter, tiene su carácter. Sí, sí, es muy linda, sí. Sí. Y es la manera como hacemos que la técnica, los conocimientos, que es parte de la tradición oral, se mantengan, ¿no? Pasando de padres a hijos, a nietos. Claro, incluso el horneado a leña es un poco diferente que el horno eléctrico a gas, ¿no? ¿Por qué? Porque el horno a leña se quema, por ejemplo, con eucalipto en la sierra, ¿no? Pero es de baja temperatura, pero el color de la arcilla, del pigmento ocre, que es del pantalón, sale muy interesante. Pero si tú lo quemas, ese ocre, en un horno a gas eléctrico, cambia, no es igual. Pero tal vez en el horno eléctrico a gas sale mejor la calidad de quema, la temperatura, pero el color cambia. El color cambia. Cambia. Ahora hablábamos de Dana, de esta pequeñita que es tu nieta, pero tú también eres un maestro, es decir, haces talleres para que todos se puedan acercar a tu técnica y puedan desarrollar artesanías. Sí, desde muy joven yo hago talleres de cerámica, ¿no? Te contaba de que estaba becado en el Centro Vocacional Huampaní y me regresaron a mi pueblo para dirigir todo un taller en el centro de la Dirección de Turismo de Ayacucho, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se enseña? Yo llego, tú me das la arcilla, ¿qué se hace en un primer taller? En un primer taller se hace un tema teórico básico, ¿no? Y reconocimiento de los materiales, todos los materiales que van a entrar. Y después ya se empieza a hacer las pruebas de las arcillas. Y después viene la manipulación, las primeras técnicas, el rollo, la plancha, el coloreado. Y así todo un proceso, ¿no? Y nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. O sea que todo tiene un tema. Ajá, y también eso es el conocimiento que tú das, pero tú participas de muchísimos encuentros nacionales e internacionales de ceramistas. El Perú, que es tan rico en la artesanía. ¿Qué se conversa en estos encuentros? ¿Qué se aprende? ¿Qué es lo que sigue sorprendiendo de uno a otro en estos momentos que están juntos? Empezamos por lo nacional. Participé acá en Nazca, un encuentro internacional de ceramistas, y se hizo en la plaza de Nazca, todos los ceramistas en una plaza reunidos y hacer una obra cada uno. Entonces ahí se comparten técnicas, por ejemplo, vinieron de Puno, vinieron de Piura, vinieron de Huancayo, de Ayacucho, muchos paisanos también, y de Lima también. Entonces ahí como que se comparte las diferentes técnicas, de Supe también, de Caral. Entonces como que ahí cada uno hace sus técnicas, además su tradición, ¿no? Entonces es muy rico porque después finalmente se hace una quema para poder exponerlos, ¿no? Y todo eso también se ha hecho en quinoa, ¿no? Todo lo que acaba de decirlo. Es interesante porque también se hace conferencias en las noches, en las tardes, hay horarios, ¿no? Práctico y conferencias donde hablan historias de la cerámica, de las culturas de donde vienen ellos, por ejemplo. El Perú tiene una historia muy rica y tiene una tradición muy fuerte a comparación, por ejemplo, de Chile, Argentina, o de Ecuador, o de Colombia, bueno, México un poco, ¿no? Entonces, ahí el Perú tiene bastante que rescatar, ¿no? Entonces participo de eso. En el tema internacional también es igual, casi igual, pero hay más conferencias, más sobre museos, visitas a museos de cerámica, ¿no? Últimamente, en septiembre, me acuerdo, estuve en Caldas, en Portugal, y visité varios talleres de ceramistas reconocidos, ¿no? Bueno, la cerámica portuguesa es claro, hermosa, ¿no? Claro. Es totalmente distinta, pero es... Los azulejos. El trabajo que tiene. Claro, claro, sí. Entonces, y de ahí aprovecho ir a otras regiones de España, Francia,
y visité el museo más grande de la cerámica del mundo. Es el quinto más grande de la cerámica. Ajá. El Museo Ariana de Ginebra. Sé que visité casi todos los museos en todos los países, ¿no? Igualito en Portugal, ¿no? En la capital portuguesa, el museo. ¿Y te ha impresionado alguna vez encontrar una pieza peruana fuera? Imagínate que en Ginebra busqué una pieza peruana y no encontré. Sí, Son 80.000 piezas que hay ahí y no hay una cerámica contemporánea peruana. Claro, es que no hay en todos lados, pues no llega. Sí. Ese es tu sueño. Sí, claro. Yo le dije, una cerámica peruana tiene que estar aquí. Sí. Y son 80.000 piezas, de las cuales se exponen solamente, creo, 15.000. Rotan. Claro, haciendo las exposiciones temporales. Ahora, ¿qué es lo que más les impresiona de ti cuando estás afuera? ¿Qué te preguntan? ¿Qué quieren saber de tu técnica, de tu historia, de tu propuesta? Una de las preguntas que siempre me hacen es justamente lo que hablamos antes, de esta relación entre el artista académico y el arte popular. Como que han visto un poco en mi historia, todo eso, lo que cuento, ¿no? Cómo es lo que pasa eso. Y ellos valoran ese trabajo, valoran ese criterio, ¿no? Valoran también la parte artística, o sea, que el desarrollo, la identidad, su historia de las piezas. Eso les interesa bastante. Esto llegó ya a la academia, el Puruchuco de Ate. Entregado al presidente, la hice a la Academia Internacional de la Cerámica, ¿no? Entonces, como que ya está presente en esto. Sé que primero llegó allá. Y ahora está acá. Entonces, ahora estamos acá. Entonces, y me dicen, ¿pero qué significa? Ellos dicen que es un inca. Entonces, hay que explicarles. Ya se los explico, ahí ya entienden más o menos el tema de las... Sí, les gusta mucho detrás de la obra qué significa, qué historia hay. Y uno puede aprovechar en este caso de hablar de las culturas precolombinas, de las costumbres, y que luego viene el tema de los incas. Y de estas culturas precolombinas, ¿te inspiras de alguna? ¿Te gusta alguna de ellas en especial? El ocre de la cultura wari es impresionante, ¿no? Es parecido a Nazca, ¿no? Aunque Nazca es un poco más, ¿cómo se llama? Pero de wari me gustan las... El ocre. Sí, el ocre, que se encuentran los materiales ahí. Porque en la cultura wari hubo una escuela, ¿verdad?, de la cerámica, de la artesanía, ¿no? Entonces eso, y la cultura wari, si yo me doy cuenta, ha influido en todas las regiones. En todas partes se encuentra. Los trazos, los colores, ¿no? Las formas, los usos. Sí, entonces el Imperio Wari ha influido en muchas cosas, ¿no? Ha negociado con muchas comunidades, con muchas regiones, su tradición, su artesanía, su cerámica. Y además que es muy interesante, y claro, uno a veces en el colegio no se da cuenta de ello, ver cómo de cultura a cultura, cómo la cerámica se transforma y cómo solamente con una pieza podemos decir en qué momento histórico nos encontrábamos, ¿no? Por el color, la evolución, la forma. Eso es interesantísimo, o sea, conocer la historia del Perú a través de la cerámica. Claro, sí, tiene sus marcadas sus épocas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y en el nacimiento de Puruchuco, eso más o menos es lo que hemos hecho. O sea, que no haya mucha diferencia en esas épocas, sino que se mantenga un poco más cerca esos tiempos, ¿no? Esos tiempos, claro, exacto, y que podamos entender, porque hay tanta información respecto a nuestra cultura, a través de una pieza, hacer la síntesis cultural. Bueno, yo les quiero contar otro porque aquí Gedeón ha sido reconocido como amauta, pero este reconocimiento generalmente se le da a la gente más grande, mayor, y Gedeón recibió este reconocimiento siendo creo que el amauta más joven, ¿no? Que recibía esta condecoración que es tan importante. Y justamente con ello quiero compartir una mirada contigo. ¿Me permites? Sí. Vamos a verla. Es un honor para mí esta tarde expresar mi admiración y aprecio por don Gedeón Fernández, talentoso artesano ceramista, reconocido con los 2 premios más importantes que otorga el Estado peruano. En el año 2011 fue reconocido por el Congreso de la República y el INCETUR por su trayectoria artístico-artesanal con la medalla Joaquín López Santana.
y en el año 2014 obtuvo el Premio Nacional Amauta de la Artesanía Peruana, concurso organizado también por MINCETUR. Siento que el vivir en Lima desde hace muchos años en el distrito de Ate, el maestro Gedeón, al estar muy cerca del recurso turístico del Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja, más conocido como Puruchuco, le ha permitido fusionar 3 culturas ancestrales: la Wari, donde nació, Quinoa; la Ishma, Lima, e Inca, logrando trascender con piezas mágicas llenas de historia y de alto valor cultural. Actualmente, el MINCETUR, a través de las plataformas virtuales de Ituqueplanes de ProPerú y de Artesanías de Perú de MINCETUR, vincula y convierte su taller de artesanía en un recurso turístico, ampliando la actual oferta turística nacional. Mis mejores deseos a este caballero talentoso y honorable, que sigan los éxitos y continúen con su dedicación y pasión por hacer lo que más le gusta. Ahí está el MINCETUR, ¿no? Sí. Que hace un gran trabajo llevando a los artesanos del Perú por el mundo para que se conozca lo que significa la peruanidad desde la artesanía. Y genera mucho turismo, porque la gente ve una artesanía afuera y dice, oye, ¿esto de dónde es? Y comienza esa historia detrás y quieren siempre venir a conocer el lugar. Sí, 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 muy importante. Sí, con MINCETUR, como te dije, tengo bastante contacto desde mi juventud, ¿no? Desde mi juventud, en realidad, desde que dije este programa de las becas de internados en Guampaní. Guampaní ha sido justamente con MINCETUR y Artesanía del Perú. De ahí es lo que volví para allá y bueno, continué varios trabajos con ellos, ¿no? Con MINCETUR sobre todo, más con MINCETUR que Ministerio de Cultura. Entonces hay una relación muy fuerte y participé casi 2 eventos importantes con MINCETUR, uno a esta feria muy importante que se realiza en Washington, donde el museo, que es el Museo Indio-Americano, tomó como colección el achaninca peruano, de la cerámica achaninca peruana de medio metro más o menos. Y ellos lo tienen en el Museo de Indio-Americano, que es una muestra muy interesante, porque ese personaje de la cerámica de la achaninca tiene una historia muy interesante también. Cuando yo tenía 7, 8 años, 10 años, yo iba a Quinoa. Después de la fiesta después del Año Nuevo, viene la Bajada de Reyes. Así es. Esos personajes venían de la selva alta ayacuchana a vender sus productos a la plaza de Quinoa, con sus collares, con su mono, con sus lagartitos chiquitos y sus cosas así, sus atuendos, con su antara tocando. Eso es lo que yo expresé, rescatando esos personajes en plena época de la guerra. Entonces, eso había desaparecido. Ya los achaninkas no venían así, sino los achaninkas venían con una flecha, con una arma, a obligar a los campesinos a que formen las rondas campesinas. Pero tus recuerdos eran de estos achaninkas Antes. que venían con toda su cultura para compartir, para conocer, Exactamente. que es lo que no podemos perder en el Perú. Vamos a hacer una nueva pausa, qué lindas historias, y regresamos con la mirada de Gedeón Fernández. Ya volvemos. Y estamos de regreso con la mirada de Gedeón Fernández. Gedeón, ¿y los talleres, dónde lo podemos tomar? ¿Dónde enseñas? ¿Podemos visitar tu espacio? Sí, los talleres que vengo dictando es en el Centro Cultural de Ate, en la Municipalidad de Ate, que son de lunes a viernes, y los talleres particulares en mi taller Casa Vivienda, que está cerca también ahí, los sábados sobre todo. Bueno, y además Gedeón tiene una página web fantástica donde ustedes pueden poner ahí Gedeón Fernández y los va a llevar y está toda la información. Porque yo siempre digo, ¿no? Si es el cumpleaños de alguien o es Navidad o un momento especial, regalemos artesanía, ¿no? Es una linda manera de demostrar nuestro afecto al que le regalamos y también a nuestros artesanos. Gedeón, te voy a pedir que nos dejes alguna frase en nuestra pizarra. Yo le digo la pizarra de la sabiduría porque aprendemos tanto de estas pizarras. Y vamos a ver qué nos deja nuestro gran maestro de la artesanía, Amauta,
y nos dice ver. La cerámica y el hombre son tan antiguos y genuinos que ni el futuro que ni el futuro interrumpe su arte. Tu firma, por favor. Qué linda frase. La cerámica y el hombre son tan genuinos que ni el futuro, antiguos y genuinos, que ni el futuro interrumpe su arte. Gedeón, gracias por estar aquí y de verdad cada vez que vemos una obra de arte, nuestro arte popular, nos sentimos muy orgullosos y que esto siga de generación en generación, como bien hoy lo has demostrado con Willy, tus otros hijos y con Dana. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias al programa de permitir de que nuestra tradición, nuestra arte sea publicada, sea conocida, ¿no? Y eso es el trabajo que debemos hacer todos. Siempre, siempre. Sí. Esa es la casa de los artesanos, siempre. Sí. Siempre van a poder estar aquí. Gracias, ha sido Muchas gracias, un honor. Sergio. Nos vamos, ha sido la mirada de Gedeón Fernández. Una feliz Navidad para todos ustedes. Nos vamos, chao.